El día de hoy vamos a darle una revisada rápida, express, quizás muy superficial, a las explicaciones respecto de cómo aparece una conducta en los seres humanos. Platicábamos hace un momento que la diferencia entre las ciencias exactas y las ciencias del hombre es que las ciencias exactas tienen un paradigma que puede explicar siempre un objeto de estudio de la misma manera, estemos donde estemos, y nos da una explicación satisfactoria y altamente eficaz. El asunto con las conductas humanas es que las conductas humanas cuentan con muchas maneras diferentes de explicar qué las produce, y estas maneras diferentes de explicar qué las produce están compuestas de un conjunto de saberes o conocimientos que integran lo que nosotros llamamos teorías. Cada una de estas teorías tiene su lógica, tiene su alcance, tiene sus limitaciones, pero todas funcionan, ¿no? Si hablamos de un estudio clínico de la conducta humana, nos podemos valer de todas, ¿no? Si hablamos de un estudio de carácter pericial, solamente podemos apoyarnos de una, la más científica de ellas. El único problema con la práctica forense de ciencias como la psicología, disciplinas como la criminología en este sentido, es que el mismo derecho limita un poco las herramientas que en la práctica profesional independiente del mundo forense dan resultado. Bueno, la primera escuela de la que vamos a hablar es la escuela del conductismo. El conductismo, ya lo habíamos platicado, nace como una primer ciencia explicativa que intenta adquirir la condición de paradigma, de argumentar no sólo qué es lo que produce la conducta humana, sino garantizar que esta conducta humana puede ser conseguida en todas las personas si hacemos que todos vivan bajo la misma circunstancia o situación. Antes de la aparición del conductismo se explicaba la conducta de las personas, a esto le llamamos el aprendizaje, mediante la introspección. La introspección era preguntarle a la persona qué sentía, y sobre la lógica de sus respuestas podíamos entender por qué se portaba como se portaba. El único problema con la introspección es que, si bien es cierto que las personas nos podían dar respuestas lógicas, de repente esas respuestas lógicas que nos daban las personas respecto de su conducta no se correspondían con su forma de pensar, de actuar. Entonces el conductismo decía algo así como: sí, sí, piensas muy bonito, tiene lógica lo que piensas, pero de nada me sirve lo que piensas si no se corresponde con lo que haces. Entonces el conductismo nace como una escuela determinista. Tanto el conductismo como el psicoanálisis son entendidos como modelos deterministas de la conducta humana. ¿Por qué deterministas? Porque de alguna manera se presume que la persona no elige su destino, voy a utilizar la palabra destino, no es la correcta, no elige su destino, sino que hay condiciones previas que básicamente ya lo predestinan a ser o a hacer, ser con S sin H, y hacer lo que el mundo y el medio les diga. Bueno, vamos a hablar del conductismo y enfermedad mental. En el caso de la escuela psicológica se entiende que la conducta humana no se recarga tanto en el aspecto biológico del ser humano, como tampoco se recarga tanto en la sociedad, que bien podemos desarrollar una conducta y por ende una estructura de personalidad independiente de estos elementos que se producen a relación de una lógica causa-consecuencia. Para el conductismo, lo que importa de una persona es la conducta, no el cómo piensa de alguna manera, porque a final de cuentas el pensamiento se traduce en una acción. En el conductismo diríamos que lo que nosotros hacemos como personas respalda el pensamiento. Todo aquel pensamiento que no sea manifestado a través de una conducta no es tan válido como la conducta que respalda el pensamiento. Entonces, en la escuela psicológica del conductismo se entiende que una enfermedad mental, vamos a autorizarnos a utilizar las palabras solamente para expresar o demostrar un punto, que la enfermedad mental es toda aquella conducta que choca con el mundo y se le llama conducta inadaptada.
Si bien es cierto, los conductistas no hablan estrictamente de enfermedad mental, sino de conducta inadaptada, lo que significa que en términos generales, una forma de comportarte que no te genera una buena relación con el contexto y que además incomoda el contexto, no es una buena manera de comportarte y esto es una conducta inadaptada. Ahora bien, según esta postura teórica, el mundo está lleno de estímulos. Un estímulo es todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que nosotros podemos detectar a través de los sentidos. Lo veo, lo escucho, lo pruebo, lo toco. No, todo está ahí. Ahí hay un montón de información en el mundo. Y nosotros respondemos a estos estímulos. Es decir, se genera una suerte de relación estímulo-respuesta. Me llega información del mundo y entonces yo hago una conducta. Posteriormente habrá una consecuencia que acompañe a mi conducta. Si la consecuencia me gusta, entonces vuelvo a repetir la conducta. Si la consecuencia no me gusta, entonces dejo esa conducta y busco otra. Nos daremos cuenta entonces que el conductismo habla de dos cosas. Uno, que lo que hacemos se adapte, y esto es un signo de salud mental. Y dos, que lo que hacemos, además de que se adapte, nos traiga beneficios. Si lo que hacemos es adaptativo y es beneficioso, entonces el sujeto no tiene un problema de salud mental. Si lo que hacemos no es adaptativo, aunque sea beneficioso, tenemos ahí un problema de salud mental probablemente, ¿no? Por ejemplo, nosotros para conseguir dinero tendremos que trabajar, ¿no? Y el trabajo es de alguna manera un consenso. Todos estamos de acuerdo que trabajar es la forma idónea de ganarte el dinero. Entonces trabajo, gano dinero, hago mi vida. Conducta adaptativa, trabajar, gano dinero, el beneficio, hago mi vida. Pero habrá personas que a lo mejor no encuentren en el trabajo la forma de sobrevivir y delincan. Esa conducta no es adaptativa, aunque para ellos resulte beneficiosa y no necesariamente sea producto de una enfermedad mental, pero al menos ya hay algo ahí que no está bien. En el conductismo nos interesa saber cómo aprendió la persona a hacer lo que hace. No es de gratis. Hicimos esto porque esto fue la mejor alternativa que encontramos para satisfacer nuestras necesidades en comparación con otras posibles, valga la redundancia, con otras posibles posibilidades de conducta. Entonces el conductismo diría más o menos lo siguiente. Yo vivo rodeado de estímulos. Estos estímulos me empujan a expresar una conducta. Y esta conducta viene acompañada de un beneficio. Posterior a la conducta hay un beneficio. Este beneficio que acompaña a la conducta va a ser el motivador de que yo lo vuelva a hacer. Significa que en un primer momento hay algo, yo respondo a ese algo con una forma de actuar y esta forma de actuar me trae algo que a mí me agrada. Este es el primer momento. En un segundo momento yo ya no necesito que aparezca el beneficio inmediato. Yo sé que el beneficio puede aparecer. Por el simple hecho de que sé que el beneficio puede aparecer, yo ya motivo mi conducta para obtener el beneficio. Entonces, momento 1. Hay un estímulo en el mundo, algo que estoy viendo, tocando, escuchando. Yo respondo con una conducta ante ese estímulo y esto me trae un beneficio. Después, quizás ya no necesito el estímulo. El simple hecho de que yo sé que hay un premio por mi conducta va a ser lo que motivará a mi conducta. Por ejemplo, yo me peleo con mis papás. Ese es el estímulo. Yo me peleo con mis papás. Y entonces mi conducta se expresa en llanto, ¿no? Me pongo yo a llorar. Explicaciones de más, ¿no? Yo me pongo a llorar, entonces mi papá se acerca y me dice, ya, mijo, perdón, te traje una cerveza, ¿no? Aquí está la conexión. El estímulo es nos peleamos. La conducta que yo expreso, me pongo a llorar, el beneficio es que me trajo una cerveza.
Yo ya no necesito para la siguiente pelearme con mis papás. Yo ya sé que si lloro, por alguna razón eso mueve algo en mis padres y me van a dar una cerveza. Entonces lo que a mí me va a motivar la conducta ya no es necesariamente que me pelee con ellos. Lo que va a motivar mi conducta es que sé que el llanto trae el beneficio. Y entonces, de tantas veces que yo repito esta conducta una y otra y otra y otra vez y obtengo beneficios, se vuelve un hábito. Y este hábito forma parte de lo que llamamos personalidad. Aquí tenemos un señalamiento importante. Que vamos a entender por beneficioso no necesariamente lo positivo. Hay gente que obtiene beneficio del dolor, hay gente que obtiene beneficio del maltrato, hay gente, aquí lo que importa es saber qué es lo que la gente gana con lo que hace, porque no siempre, repito, la ganancia es algo bueno o positivo. La ganancia puede ser algo negativo que a su vez conlleva otra ganancia, ¿no? Eh, en este sentido, en algún momento del camino había una jovencilla por allá de la primaria, de la secundaria, no recuerdo bien la edad, que encontró que en el sentirse emocionalmente mal había beneficio. ¿Qué beneficio había? Más o menos la historia es esta, ¿no? Se trataba de una jovencita que era güera, ¿no? Y tú sabes que cuando eres niño, pues las escuelas no te permiten ir maquillado ni con el pelo pintado porque no es como lo adecuado. Entonces una chica güera, así güera, sin maquillaje, sacaba de onda a sus compañeros, ¿no? Decían, "Bueno, ¿y esta madre qué es?" Porque era muy diferente. De alguna manera el color morenito tira paro, ¿no? Es como maquillaje natural. Pero una chica güera sin maquillaje sacaba de onda y pues la gente le cargaba pila, ¿no? Apodos y lo que fuese por el simple hecho de ser diferente. Entonces la jovencita primero se defendía, ¿no? De los apodos, güera tu pinche madre y cosas por el estilo, ¿no? Pero se daba cuenta que si ella se ponía contradictoria, si ella se oponía al grupo social, entonces el grupo social la ofendía más. En algún momento del camino aprendió a sentirse triste y cuando la veían triste y llorando, la gente la dejaba en paz. Ahí está la conducta. El estímulo es el estímulo que motiva mi conducta es mis compañeros se están burlando de mí. Fíjense, mis compañeros se burlan, aparece la burla. Lo primero que ella hace frente a la burla es oponerse, ¿no? Pelearse con ellos. Cuando había la burla y ella se oponía, la consecuencia es que se terminaban burlando más de ella. Esto, como se dan cuenta, no es un beneficio para ella porque ella lo que no quiere es que le estén molestando. Como el oponerse a los compañeros que le están haciendo burla no está funcionando, sino que le está trayendo más problemas, ella va a tener que renunciar a esta conducta que no es beneficiosa. Y de repente descubre que si en vez de oponerse se pone triste, y entonces, vamos a exagerarle, llora, el mundo deja de molestarla. Al contrario, habrá quien se sienta mal por ella y pues le traiga un dulce. Ella ya se habrá dado cuenta que de alguna manera esta conducta de tristeza, cuando alguien le hace burla, trae más beneficios que oponerse, porque si se opone genera más violencia. Entonces ella se acostumbra durante toda la primaria, parte de la secundaria, pues a utilizar esta estrategia, ¿no? Una güera, como sin chistes, si lo queremos llamar así, que no encontró otra forma más que la tristeza para sentirse bien. Pero ¿qué crees? Esta güera llega a la preparatoria, mitades de secundaria, preparatoria, ¿no? La biología empieza a ser lo propio, la sociedad empieza a ser permisiva y entonces físicamente se vuelve una mujer muy atractiva y pues ya se puede maquillar, ¿no? Y ocultar el exceso de güerez, ya se puede pintar el cabello, se vuelve una mujer bonita. Pero como ella ya estaba acostumbrada a la tristeza ya era una conducta automática de ella, ¿no? Entonces ella se detiene a pensar, ya no quiero estar triste, pero no puedo evitar estar triste. Ya me doy cuenta que si me miro en el espejo soy bonita, ya me di cuenta que en comparación con el contexto social soy bonita, que biológicamente soy atractiva, ¿no? Físicamente, pero no puedo dejar de sentirme triste, porque repitió tanto esa forma de ser, esa forma de actuar, que se le quedó como una conducta, como un hábito. Lo que se hizo en este contexto para poder quitarle esa conducta que no le estaba siendo beneficiosa es darle un estímulo diferente. El psicólogo en cuestión
le escribe en un papel, piensa en algo bonito y empieza a observar que esta chica tenía el hábito de ir frecuentemente al baño. No necesitaba tener ganas de ir al baño, pero le gustaba un montón irse al baño. Entonces tenía por ahí otra conducta constante, una conducta constante, ir al baño. Y le dice a la chica, cada vez que vayas al baño, sacas este papelito. Ella iba al baño y la única indicación es cada vez que vayas al baño sacas este papelito. Ella iba al baño, sacaba el papelito y el papelito decía piensa en algo bonito. Al principio, como ella estaba más acostumbrada a buscar razones para ponerse triste, le costaba mucho trabajo recordar algo bonito. Y entonces iba al baño, veía el papel y se ponía a pensar en algo bonito. Le costaba trabajo. Pero, repito, la conducta se vuelve un hábito de tanto que lo hacemos. Entonces ella iba mucho al baño, estaba el papel y se esforzaba por pensar en algo bonito y esto se puso a hacerlo constantemente, 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 ¿no? Cada que iba al baño pensaba algo bonito. Llegó el momento en el que ya no tenía que entrar al baño. Cada vez que pasaba por el baño en automático, se sentía bien. En automático se sentía bien. Esto es conductismo. Se puso a hacer una conducta frecuentemente que le traía un beneficio. Nos dábamos cuenta que ponerse triste evitaba que la molestaran, pero solamente evitaba que la molestaran. Cuando ella llega a la prepa, ya no la molestaban, no de esa manera, pero ya tenía el hábito de ponerse triste. Ella necesitaba cambiar ese hábito para no sufrir la vida. Ahora se esfuerza en eso, ¿no? Le enseñamos ahora como nueva conducta habitual en pensar en algo bonito. Y ese pensar en algo bonito le trae otro beneficio. El beneficio es sentirse bien. Ni siquiera tenía que pensar en que ella tiene bonitos atributos. Ella solamente recordaba una cosa bonita. Le cambia la vida. Eso es conductismo. Conductismo es hacer de alguna manera que una persona repita una y otra y otra y otra y otra vez una conducta que consideramos idónea o adaptativa hasta que se acostumbre a ella. Es lo que te pasa a ti cuando estudias, ¿no? Si no estás habituado a leer y te ponemos a leer una y otra, algún día se te va a hacer costumbre leer, ¿no? Al principio quizás es pesado, después se vuelve un hábito. Así funciona más o menos el conductismo. Repito, el conductismo dirá, hay un estímulo, el estímulo empuja la conducta y la conducta la consecuencia. Es más, vamos a aprovechar este mismo ejemplo para hablar de los problemas sociales, ¿no? Si ustedes notan, la base de esta explicación funciona perfectamente bien para lo que sucede en la actualidad, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en el movimiento social, ¿no? De defensa de una vida libre sin violencia que hacen los movimientos feministas. Notarás tú que la intención es buena, ¿no? No queremos violencia, no queremos acoso, no queremos esto. Entonces van y se ponen violentas con la sociedad. Debieron haberse dado cuenta ya que este ponerse violentas con la sociedad ya no está trayendo un beneficio, es decir, la gente ya no está aplaudiendo como antes estos movimientos sociales, al contrario, ya se están generando enemigos. A estas alturas del partido ya debieron darse cuenta que lo que están haciendo, lejos de integrar a la sociedad para que les respeten, está dividiendo a la sociedad en dos y están generándose enemigos nuevos. La consecuencia obvia es que si yo sigo haciendo esto, se generan enemigos nuevos. Y tú ya habrás visto en las redes sociales, en las opiniones personales, en los grupos independientes, que ya no hay gente que las ve con buenos ojos, porque si bien es cierto que tampoco están de acuerdo con la peligrosidad que implica nuestra sociedad, tampoco están de acuerdo con esta conducta. Habrás notado que, por ejemplo, ya empieza a ver de repente alguno de los padres de los desaparecidos o alguna de las víctimas que ya no se identifica con esto, que más bien ya está buscando una forma distinta de ser escuchado por la sociedad porque se dan cuenta que llegar a ponerse violentos, lejos de darles beneficios frente a la sociedad, les genera perjuicios, ¿no? Lo que significa que si en algún momento del camino hacen algo diferente, ese algo diferente les puede traer beneficios y se ha intentado, ¿no? Apareció por ahí la maestra en artes, me parece, que le quita el color rojo a la bandera y le pone el morado a ver qué pasa, ¿no? No recibió la respuesta que esperaba y entonces ya no lo ha vuelto a hacer, ¿no? Simplemente apareció por ahí de septiembre. Si le hubiera dado resonancia a la sociedad, si le hubieran aplaudido, entonces ella lo hubiera seguido haciendo. Pero como no fue el caso, pues desaparece la conducta, ¿no? Entonces,
lo que se intenta hacer es probar diferentes formas de comportarse para ver cómo obtenemos los resultados, si estos son beneficiosos o no, y qué es lo que entendemos por beneficio. Escuela 2. La segunda escuela se le llamó el cognoscitivismo. El cognoscitivismo, a diferencia del conductismo, dice que lo que motiva a una conducta es el pensamiento. Ya lo habíamos platicado en otro momento. Según como yo pienso las cosas, actúo. Entonces, si bien es cierto que la conducta es manifiesta, lo que queremos saber es qué motiva la conducta, y aquí se piensa que el motivante de la conducta es lo que pienso. El modelo cognitivo dirá que lo que pensamos del mundo es producto de nuestras experiencias. Lo que importa aquí es que este pensamiento se corresponda con la experiencia vivida, y entonces actuamos según pensamos. Pero si nuestro pensamiento no se corresponde con la experiencia vivida, entonces el pensamiento está fuera de lugar, y a esto se le llama distorsión cognitiva. Ejemplo: yo sé que tengo 10 minutos de tolerancia para entrar a la clase, yo lo sé. Y de repente yo entro 20 minutos tarde a la clase y el maestro ya no me deja pasar. Es normal que me enoje porque no me deja pasar. Pero que este enojo me haga ir a tomar las instalaciones del colegio holandés, eso ya no cuadra con el motivante de tu enojo. Lo que hace el psicólogo en ese sentido es preguntarle: ¿qué tienes? Estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque llegué tarde a la escuela y no me dejaron pasar. Es obvio que eso te molesta porque no te dejaron pasar. Una negativa enoja. Entonces el psicólogo le preguntará a la persona: ¿por qué no te dejaron pasar? Por llegar tarde. ¿Ya sabías que había una sanción por llegar tarde? Sí, sabía que no me iban a dejar pasar. Bueno, entonces si ya lo sabías, ¿tiene sentido que te enojes tanto como para querer hacer una huelga de hambre? No, no lo tiene. Si no lo tiene, no lo hagas. En ese momento ajustamos su experiencia al pensamiento, de forma tal que el pensamiento motive a una conducta que sea correspondiente con el medio, con el mundo. Cuando esta conducta que tenemos se corresponde con lo que pienso sobre las cosas y con lo que el mundo me ofrece, lo estamos haciendo bien. Lo que significa que el cognitivismo diría: no está mal que te enojes, no está mal que estés triste. Si hay una razón de peso para pensar que enojarse está bien, o para pensar que estar triste está bien, se hace, siempre y cuando haya una razón de peso y justificable. Cuando no hay esta justificación en el mundo, entonces hay una distorsión cognitiva porque estoy pensando de una manera inapropiada una situación. Esto mueve mi conducta, ¿no? ¿Dónde vemos pensamientos alterados? Por ejemplo, en la paranoia, ¿no? El paranoico de repente siente que todo el mundo lo persigue, que hay algo que lo persigue, ¿no? El paranoico va por una calle vacía y va volteando a ver si alguien lo sigue porque siente que él piensa que alguien lo sigue, ¿no? Una persona normal que tiene un pensamiento no distorsionado, a lo mejor se sienta perseguido, y cuando voltea a ver hacia atrás en una calle vacía, diría: no tiene sentido, ¿no? Estoy pensando mal, y deja de sentirse perseguido. Eso lo haría una persona normal. Pero un paranoico, aunque se está dando cuenta de que no hay quien lo esté siguiendo por la calle, seguirá pensando que alguien lo persigue. Aquí hay una distorsión cognitiva. No hay una razón para pensar que alguien te está siguiendo. Esto es el cognoscitivismo. Por tanto, el modelo cognoscitivo trabaja sobre el pensamiento abstracto para convertirlo en pensamiento, o lo puede convertir en concreto o generar otro tipo de abstracciones. ¿Qué es el pensamiento abstracto? El pensamiento abstracto es poder pensar cosas que materialmente no están presentes, posibilidades de cosas, de situaciones, de conductas, que no están presentes en este momento. Y entonces, a través del pensamiento, podemos cambiar la abstracción. Si cambio la abstracción que tengo de mi pensamiento por otra más conveniente, más acorde al mundo en el que estoy viviendo, mi conducta se ajusta. Volvemos al ejemplo, ¿no? Si alguna vez vamos y les preguntamos a las personas que hacen protesta por qué hacen protesta, te dirán lo que piensan y dirán:
es que estamos exigiéndole al gobierno que haga algo, ¿no? Porque nuestro pensamiento es el gobierno tiene la culpa de que tengamos un país con mucha delincuencia. Esto piensa la gente. El gobierno tiene la culpa de que tengamos un país con mucha delincuencia. Por tanto, el gobierno tiene que resolver toda la delincuencia que tenemos en el país. Esto es un pensamiento. Pero cuando tú le preguntas a la persona, oye, pero ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor esa persona que es delincuente es hija de alguna familia? No, pues sí es hija de alguna familia. ¿Y no crees que la pudo haber educado esa familia? Sí la pudo haber educado esa familia. Entonces, ¿por qué razón le vas a pedir al gobierno que arregle algo que la familia pudo haber arreglado? Mejor vamos a reclamarle a la familia la educación. Habrá personas que digan, ah, pues tienes razón, ¿no? Mejor vamos a decir a la sociedad que se ponga las pilas con sus miembros de la familia para que entonces no tengamos el delito. Y estas son formas de pensar, ¿no? Habrá que ver la logicidad de algunas. Si bien es cierto que es trabajo del gobierno arreglar los problemas de este tipo, si bien es cierto que es su responsabilidad, el gobierno no las produce todas. Las familias pudieron participar activamente de que sus miembros no se portaran mal, entonces vamos a dirigir el reclamo del gobierno a la familia. Y esto es un pensamiento, ¿no? La gente que piense que es culpa del gobierno estará haciendo manifestaciones, la gente que piense que es culpa de la sociedad pues estará haciendo algo para resolver a la sociedad, la gente que piensa que es un asunto de la familia, una mala educación familiar, pues estará preocupándose por su familia. Cada uno de nosotros actúa según lo que pensamos. El modelo cognitivo es muy interesante, porque recordemos que hay dos mundos, el abstracto y el concreto. El mundo abstracto, estrictamente abstracto, está compuesto a veces de cosas que en la vida real no existen, ¿no? Que podamos pensar el número uno. El uno, si bien es cierto, podemos encontrar en el mundo unidades de uno, a lo que hemos llamado uno. No hay un uno caminando por la calle, no hay un uno estudiando una clase en línea. El uno es un concepto abstracto, ¿no? Como lo es el miedo, como lo es la felicidad, como lo es la alegría, como lo es el amor. Son conceptos que como tal no existen en el mundo. Para que una persona se sienta contenta o disconforme con el mundo, dependerá mucho del cómo piensa las cosas y si tiene claridad en el pensamiento. Por ejemplo, en terapia psicológica llega con mucha frecuencia, llegan personas, un montón de personas que están tristes, por decirlo así, ¿no? Que piensan que se sienten mal y que necesitan ayuda. Cuando tú les preguntas, bueno, ¿qué es lo que quieres? Como ir a consulta psicológica, su pensamiento los obliga a responder, quiero ser feliz. Tienen un concepto abstracto de felicidad. Y entonces se entiende en automático que si quieres ser feliz es porque se siente infeliz. Y la mayoría de las veces las personas te pueden señalar las razones por las cuales se sienten infelices. Pero cuando tú les obligas a pensar qué es la felicidad o qué entienden por felicidad, muchas de esas cosas que creían ellos que los hacían infelices realmente producen la felicidad que ellos buscaban. Habrá gente que diga es que yo me siento infeliz porque no tengo tiempo para salir con mi familia. Al menos ya identificamos una forma de pensamiento específica. No eres infeliz nada más de gratis. Eres infeliz porque no tienes tiempo para la familia. Y entonces vamos a buscar dos cosas. O preguntarnos o hacer un repaso del tiempo que le dedico a mi familia, porque a lo mejor sí le dedico el tiempo a la familia, pero como yo pienso que no eso me tiene inconforme, o voy a pensar sobre las posibilidades de abrirme nuevos espacios para la familia. Y de repente hay pacientes que dicen, es que me tiene triste porque no convivo con la familia. Y cuando comienzan a pensar en cómo distribuyen su tiempo, se dan cuenta que tienen un montón de horas libres, pero que se prefieren refinar una serie del Netflix, ¿no? Lo que significa que ya no es un problema de falta de tiempo, sino es un problema de falta de organización. Cuando la persona comienza a darse cuenta de que a veces lo que piensa no es tan real como ellos creen, reajusta el pensamiento y los malestares o bienestares, si es un malestar, logran desaparecer, si son bienestares, logran reaparecer y afianzarse, ¿no? Tú, por ejemplo, si te dieras un tiempo para pensar en algo tan sencillo como tu trabajo, ¿qué entiendes por un buen trabajo? Porque la mayoría de los alumnos de criminología y de cualquier licenciatura dirían yo quiero un buen trabajo y todo el mundo habla de un buen trabajo, ¿no? La pregunta sería, ¿has pensado en qué es un buen trabajo? ¿Cuánto se gana en un buen trabajo? ¿Cuánto tiempo se requiere para ese sueldo que tú quieres? ¿Cuánto tiempo es el aceptable para trabajar? Si tú resuelves estos problemas o estas preguntas te vas a dar cuenta que no es que no haya trabajo,
Sí lo hay, solo que la gente no tiene muy en claro qué es lo que busca como trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que entiende como querer un trabajo? Bueno, estamos en tiempo, queridos chicos. Cierro esta sesión, abro la siguiente, continuamos. Para los que nos siguen por Instagram, estamos hablando un poquito de lo que son los modelos explicativos de la conducta humana. No vamos a verlos a profundidad, pero espero te sirvan. Cortamos esta. Si gusta seguirnos, abrimos un nuevo video.